es la primera causa de muerte entre jóvenes de 18 a 49 años, cárteles, los traficantes dijeron, pues vamos a copiar esta droga de manera sintética. El primer día que duermes en la acera de la Gran Vía, o que duermes en el puto suelo, ese día te cambia la vida ya para siempre. Ya por quien habría que ir es a por los cabrones que están yendo por estos niños. Bienvenidos a In Recovery Talks, el espacio donde hablamos sin filtros sobre salud mental, adicciones y bienestar. Aquí exploramos historias reales, ciencia y estrategias para una sociedad más equilibrada, porque recuperar el control es posible y cada conversación nos acerca a entendernos mejor. Empezamos. Alejandra Andrade. Alejandra, podríamos decir, ¿tú cómo te definirías? ¿Podríamos decir que eres periodista de denuncia social, de reportaje en profundidad? En un tuit, ¿cómo te...? Bueno, yo soy reportera. Periodista, estudié periodismo, pero todos los programas que he hecho y donde me he especializado ha sido en la calle y yo me definiría como reportera. Reportera. Pero todos tienen... hay algo en común entre todos ellos y es que podrían cambiar alguna cosa. ¿Te consideras una persona que a lo mejor dedica su tiempo, su espacio en televisión a denunciar hechos sociales o injusticias? Sí, o sea, yo siempre he hecho denuncia social, siempre me ha gustado sacar temas. Sigo siendo bastante optimista y creo que con los reportajes se pueden cambiar las cosas. No siempre, es muy difícil, pero hay veces que sí, se consigue cambiar las cosas. Entonces, siempre me ha interesado mucho esa parte de la sociedad que normalmente no se ve, o gente vulnerable a la que normalmente no se le pone un micrófono delante o una cámara delante. Siempre me ha gustado contar esos temas, denunciarlos. Hoy, en realidad, tenemos mucha suerte de que hayas podido sacar un huequito porque es que estás en plena oleada de entrevistas. Entrevistas no. Hemos empezado a emitir la 5ª temporada de Fuera de Cobertura, emitimos los lunes y estamos ahí en pleno... Porque tu carrera ha pasado por Encarcelados, Sí. En Tierra Hostil, Fuera de Cobertura. ¿Cómo empezaste? Bueno, yo donde crecí, donde aprendí a hacer periodismo y reporterismo fue en Callejeros. Antes hice varios programas de investigación, empecé en el mundo de televisión cuando empezaron las cámaras ocultas en el periodismo de investigación y bueno, estuve allí unos años y luego caí en Callejeros y Callejeros para mí ha sido la escuela. Callejeros éramos un reportero y un cámara que salían a la calle. El inicio de Callejeros, que es cuando yo empecé, tenía esa base de denuncia social, de contar, pues entrar en sitios donde había infravivienda, entrar en lugares donde la gente vivía, se vulneraban sus derechos humanos prácticamente, y yo arranqué mi profesión sobre todo en Callejeros, que es donde aprendí a salir a la calle, a buscar historias, a patear los barrios, a patear las calles, a tocar a la gente. Y esa fue mi escuela, estuve 8 años. Luego ya Callejeros fue por otros lados, pues se hacía otro tipo de temas, no tan de denuncia social, de realismo tan puro. Y luego ya evolucioné, estuve en Encarcelados, en Tierra Hostil y luego Fuera de Cobertura, que fue mi proyecto personal con mi propia productora y en el que estoy ahora. Eso te iba a decir, que además en los últimos años pues la productora pues, ya es tuya, Fuera de Cobertura tiene una firma muy personal y haces un poco lo que te da la gana, entiendo. Bueno, lo que me da la gana, a ver, siempre trabajas para las teles y las teles te piden algunas cosas. No hago lo que me da la gana, intento. Sí, es verdad que los temas los proponemos nosotras, los propone mi equipo, tengo un equipo de redacción estupendo y yo esos temas los propongo a la cadena y la cadena, pues hay algunos que me compran y otros no. Claro. Pero en general hago bastante lo que me da la gana. En Fuera de Cobertura estás con la nueva temporada, que estamos en medio, todavía no se ha terminado de estrenar, hay capítulos pendientes. Hay capítulos pendientes. Hemos estrenado un reportaje en Nueva York sobre la situación de las calles de Nueva York y el problema que hay con las personas sin hogar. Los límites de sinhogarismo han alcanzado cifras extremas en la ciudad de Nueva York. Y luego hemos seguido con otros temas, lo que tú dices, siempre desde un punto de vista de denunciando... Yo con el capítulo de la situación de Nueva York saco... varias conclusiones, pero si le puedo resumir en dos. Una es
que esperaba que me contaras toda la novedad del fentanilo y resulta que llegamos tarde, que ya hay muchas más cosas. Es decir, que la realidad parece que va mucho más deprisa de lo que podemos observar. Sí. Y dos, la situación que algún titular habíamos podido leer en España, pero la primera vez que lo he visto a fondo es la situación devastadora que tienen ahora mismo en Estados Unidos con la inmigración. Claro, bueno, a ver, por un lado, esto lleva pasando mucho en Estados Unidos, el tema de la gente sin hogar. Tú no sé si habéis estado en Nueva York, pero es como que forman parte del paisaje ya los homeless de Nueva York. Entonces los turistas van, o la gente que vive en Nueva York, los privilegiados que pueden vivir en Manhattan, porque solamente viven ricos. O sea, allí en Estados Unidos los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez son más pobres. Entonces esto es algo que estamos acostumbrados a ver allí. Pero en los últimos años, y sobre todo tras la pandemia, lo que te estaba diciendo, las cifras de sinhogarismo han alcanzado números extremos. 100.000 personas están en la calle. ¿Esto por qué se da? Pues por un lado, tras la pandemia, trabajadores normales que tenían sus trabajos, que tenían un bar, que tenían comercios, se quedaron sin nada y acabaron en la calle. O sea, en Estados Unidos es mucho más fácil acabar en la calle que aquí en Europa, porque aquí en Europa tenemos una sanidad pública, tenemos ayudas, allí no. O sea, allí... Y encima allí tienes la cultura de la deuda, ¿no? Que Claro, es que ahí te endeudas muy rápido y ahí tienes, nos lo contaba Guillermo Fesser en el programa, allí tú tienes 2 cheques, no te pagan al mes, te pagan a los 2 cheques, o sea, tienes una media, creo que son 200 euros de ahorro, tiene el americano medio en el banco. O sea, 2 cheques te refieres a que tienes 15 días de supervivencia. Claro, 15 días de supervivencia. Y si no, acabas en la calle. Entonces, esto, aquí hay varios factores. Por un lado, un porcentaje muy alto de esta gente que está en la calle también tiene enfermedades mentales graves, esquizofrenia, enfermedades muy graves. Y luego se juntó con una llegada de una crisis humanitaria de un montón de migrantes que llegan al país a buscarse la vida porque están huyendo de la pobreza, de las guerras, y Nueva York les acoge. Entonces se juntaron estos factores, los albergues, los refugios que ofrece la ciudad para estas personas se colapsaron, entonces muchos acabaron en la calle. Estos migrantes, por ejemplo, viven dentro de los albergues, pero durante el día no pueden estar. Entonces están vagando familias enteras con niños, no tienen permiso para poder trabajar, con lo cual tienen que mendigar o tienen que vender caramelos en el metro. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola, porque no tienen papeles, no pueden trabajar. Y esta foto es muy como de las grandes ciudades, ¿no? A lo mejor de San Francisco, Los Ángeles, Nueva York. Y hablabas también de que Sí, bueno, claro, imagínate luego en otros... De hecho, tenemos ahora varios temas para los siguientes reportajes que queremos hacer. Pues, por ejemplo, los universitarios. Hay universitarios que no pueden pagarse una vivienda y viven en la calle. Entonces van a la universidad y viven en la calle. Sí. Qué fuerte. Como hace años los médicos en Ibiza, ¿no? Que tenían que ir a vivir Bueno, hace años coche. y ahora. Y ahora sí, pero empezó hace años ya en Sí, en Ibiza, en Canarias también está pasando, en Mallorca, sí. Algo hay que... Es importante señalarlo, ¿no? Porque es que si no, no lo vemos. Sí. Una pregunta. Cuando tú haces todos estos temas, ¿a ti esto te afecta a nivel personal? Porque yo te veo, ya llevas muchos años haciendo esto y ya tienes unas tablas y, sin embargo, no pierdes esa cercanía, pues que te pones a hablar con cualquier persona y caray, que se nota que la otra persona también te coge cariño, va contigo. O sea, yo creo que eso también es callo, es forma de ser, y luego también es callo, lo que te he dicho antes de Callejeros. En Callejeros había una cosa que sabíamos todos los reporteros, que era, hay que tratar exactamente igual a un ministro que a una persona sin hogar. O sea, es decir, a mí me da igual entrevistar a una persona con traje y con corbata que a una persona toxicómana que está en la calle. O sea, me interesa muchísimo lo que me puede decir. Muchas veces estas personas no están acostumbradas a que nadie se les acerque y les pregunte. Y luego, mira, esto que decías, por ejemplo, una diferencia que yo veo entre Estados Unidos y España es que allí tienen muy poco apoyo familiar. Bueno, o sea, tienen 0 apoyo de la administración, porque no hay ningún tipo de apoyo, porque ahí es una cultura súper individualista y sálvese quien pueda. Y luego también noto... o sea, he notado con la gente que hablamos allí en la calle, tanto en el reportaje de fentanilo en San Francisco, Los Ángeles, como este de personas sin hogar en Nueva York, el poco apoyo familiar que tienen comparado con España o con Italia, que somos como mucho más piña, mucho más familiares, y aquí siempre tienes a alguien de quien tirar. Allí muchas personas con las que hablas
pues sus hijos no le hablan o no tienen un apoyo familiar como el que tenemos aquí. Ellos son mucho más individualistas y aquí tenemos otra Sin embargo, cultura. allí hay un aspecto y es que empezaron a enfrentarse al problema de las adicciones mucho antes que en Europa, por ejemplo, que en España. Entonces, digamos que ellos han ido sentando cátedra sobre cómo hacer las cosas. Siendo una sociedad muy individualista, los primeros grupos de ayuda mutua, por ejemplo, empezaron a nacer allí. Aquí se han hecho, yo creo que aquí las cosas muy bien. O sea, una cosa es el alcohol aquí está bien visto, o sea, me refiero, yo creo que está empezando a cambiar un poco, ¿no? Y la gente joven, yo lo veo, por ejemplo, en mi hija y en el grupo de mis hijos, que beben mucho menos de lo que bebíamos nosotros cuando éramos pequeños, pero el alcohol aquí en España, pues claro, tómate una copita de vino, ¿no? Yeah. Y sí. No, a ver, varias cosas. Lo que estás diciendo, yo creo que en Estados Unidos es un problema muy diferente, la adicción que tienen allí ahora mismo, el problema que tienen con fentanilo, una droga que está matando a los jóvenes en Estados Unidos, es la primera causa de muerte entre jóvenes de 18 a 49 años, se les ha ido de las manos completamente. Hay asociaciones que les ayudan, pero por ejemplo en Los Ángeles lo que han hecho es llevarles a unas calles y ahí están metidos todos y sálvese quien pueda. Aquí el tema que tenemos con las drogas es muy diferente. Yo sí que creo que en Europa se está trabajando, por ejemplo, de cara al fentanilo, viendo lo que ha pasado allí, se está trabajando muchísimo. La policía aduanera, la Guardia Civil, o sea, aduanas, policía, Guardia Civil, todos los agentes que vigilan se están ocupando de que el fentanilo no entre en España. Nosotros hicimos luego un segundo reportaje aquí en España y había muy poquito, y todo el fentanilo con el que se trafica sobre todo se saca de los parches de fentanilo, del fentanilo legal. Yeah. Hay y está en la calle, pero hay muy poco y se está trabajando para que no entre. Hay muchos, te pregunto, pero no Sí. sé, alguna cosa he leído, pero no lo sé. Cuando se inicia una adicción de fentanilo, muchas veces viene de gente pues, que en origen le prescribieron alguna cosa pues, para el dolor. Claro, bueno, ahí tienes un montón de documentales y de series que te explican. Esto es una historia de las farmacéuticas que bueno, pues es lo más perverso que lo has dicho tú, ¿eh? que pudieron hacer, ¿no? Sí. Entonces mucha gente se hizo adicta al fentanilo y de ahí los cárteles, los traficantes dijeron, pues vamos a copiar esta droga de manera sintética. Una droga que es 50 veces más adictiva que la heroína. Te contaba antes, hay una película buenísima que no había visto, que se llama Beautiful Boy, vale, de Timothy, que está tan de moda, y el actor de, ¿cómo se llama? El de The Office. Sí, Steve Carell. Sí, vale. Genial, que es la historia de un padre y un hijo, como él se mete en la metanfetamina, que bueno, que los efectos son muy parecidos al fentanilo, y es imposible salir de la metanfetamina. O sea, una vez que lo pruebas, ¿qué pasa en Estados Unidos también con la gente joven? Que la gente se fabrica en otro tipo de drogas, se mete el fentanilo, ¿sabes? Fentanilo falso. Entonces, compran una pastilla pensando que es otra cosa y la pastilla tiene fentanilo y mueren por sobredosis al instante. O sea, es tan potente que solamente por una pastilla te puedes morir. Entonces tienen a muchísimos jóvenes enganchados también, no porque quieran comprar fentanilo, sino porque compran otro tipo de droga y les meten el fentanilo. Ese problema ya lo tenían allí antes, claro, todo viene de ahí. O sea, el problema del Xanax y todo este tipo de pastillas fue antes del fentanilo. El Xanax es un calmante de animales, ¿no? Sí. No. El Xanax es una pastilla súper común allí, pues sería como el Lexatin de aquí. Ah, vale. Sí. Yo creo, más o menos, no soy experta. Vale, no, yo tampoco. No, lo que dices tú es ahora hay una nueva droga que se llama Tranq, creo. Vale. Al final es mezclar, o sea, porque ya está todo inventado. Entonces es drogas cada vez más baratas y más potentes. Yeah. Entonces al final pues esa mezcla es explosiva. Y el fentanilo, bueno, esta situación, antes hablábamos de que afecta a casi cualquier persona puede entrar por este aro, ¿no? ¿O es que es una droga democrática, o sea, la consume todo tipo de gente. Nosotros en las calles nos encontramos, ya te digo, a mí lo que más me impactó es la gente joven. O sea, gente joven, y además como es tan potente la droga,
tarda muy poco en hacer efecto físico. O sea, Ya. que tú lo notas. Tú cuando ves a... Entonces tú ves que es una chavala que tiene 25, 26 años y está demacrada. Y a lo mejor lleva Porque, 3 meses consumiendo. Pues, por ejemplo, entrevistamos a gente que llevaban, sí, un año, pero en un año ya están destrozados. Ya. Luego, pues esto que van encorvados... Sí, van es haciendo muy impactante. gestos raros por la Es calle, muy ¿no? parecido, o sea, es Muy más, llamativo. pero a mí me recuerda mucho a la heroína, a los junkies de heroína de aquí de los 80. Bueno, eso fue una pandemia que arrasó que una fue- generación. Sí, que yo creo que eso aquí en España aprendimos de eso, pero todavía más fuerte. O sea, el fentanilo, los efectos son todavía más... O sea, es que engancha 50 veces más que la heroína. Ya. Entonces, claro, necesitas muchas dosis. O sea, la heroína por lo menos te daba para mucho tiempo, pero Ya. aquí estás todo el rato. ¿Tú crees, tú has tratado muchos temas de denuncia social Sí. a lo largo de una reportera que ha tocado muchos temas? Sí. Yo sospecho, desde mi tribuna que es muy normalita, sospecho que el tema de la salud mental y del consumo de sustancias está detrás de muchas cosas. Por ejemplo, en el tema del alcohol, pues se sabe que el abuso de alcohol está detrás de muchísimos casos de violencia en casa, de violencia familiar, claro. de violencia machista, Sí. de muchos casos que a lo mejor yendo a la raíz pues encontramos que existen dependencias. De abandono escolar, pero abandono también de proyecto de vida, de siniestros viales, de enfermedades a punta pala, ¿no? Pues entonces, yo... y tú has trabajado estando en cárceles, visitando países pues, más problemáticos. Has visto muchas cosas. Salvando cuestiones de guerra, como cuando ibas a Ucrania, fuiste a No, Ucrania fue Jalisco. Ah, vale, Yo bueno, no. en el programa vuestro que habéis visto En Tierra Hostil. en Tierra Sí. Hostil. Yo sospecho que todo esto muchas veces puede ser semilla de otros problemas, ¿no? que son más llamativos y que este problema muchas veces está en casa y genera mucho ruido. Yo creo que es que la salud mental y la drogadicción o el alcoholismo también van de la mano. O sea, es una mezcla explosiva. Por ejemplo, en Nueva York entrevistamos a Luis Rojas Marcos, que Sí. es un psiquiatra súper prestigioso que lleva instalado en Nueva York ya casi 50 años. Y claro, o sea, tú tienes un problema de salud mental, no te lo curas, no tienes ningún tipo de tratamiento, vas a la calle, estás en la calle es durísima. O sea, yo he hecho muchos reportajes no solamente ahí en Estados Unidos, en España, aquí, con gente que vive en la calle y todos te dicen el primer día que duermes en la acera de la Gran Vía o sabes que duermes en el puto suelo, ese día te cambia la vida ya para siempre. Entonces, para sobrevivir en la calle, pues consumes alcohol, consumes drogas y si encima tienes una enfermedad mental, pues imagínate, el alcohol puedes, lo que tú dices, ¿no? Estar muchos años siendo alcohólico hasta que todo explota. El fentanilo... Ya. El caso es que hoy, que está cambiando todo, nos empiezan a preocupar otro tipo de conductas adictivas. Y hablabas antes, bueno, de hecho tienes bagaje porque has hecho incluso un reportaje sobre pantallas. Esto, sí. Te has sentado aquí y te lo has dejado aquí en la mesa y yo de milagro podría... Yo lo he dejado por si tenía que mirar alguna cosa. Pero a eso me refiero. No, o sea, no digo de la entrevista. Por si tenía que mirar algo. Que vive con nosotros. Sí, ¿no? ya, bueno, claro. Sí, nosotros hice una serie documental, la dirigí con Tomás Ocaña para A3 Media, sobre adictos a las pantallas, o sea, adicciones a las pantallas en la adolescencia. O sea, en la adolescencia, y bueno, pues era adicción al porno, adicción a redes sociales y adicción a los videojuegos. Y bueno, este es un problema que ya sabemos que es como estos temas es como que cansan, ¿no? Porque o no los queremos ver o miramos para otro lado. Es verdad que cansan. No, son como estos temas que dices, uff, otra vez dando el rollo. Pero es que yo creo que hay que hablar de ello. Hombre, claro que hay que hablarlo y hay que hablarlo con los chavales. O sea, más que hablarlo hay que ejecutar, ¿sabes? En el día a día. Lo que decíamos, las redes sociales no son malas. El WhatsApp no es malo, para trabajar a mí me viene genial. Ahora si estás 200 horas delante de la pantalla, pues entonces empezamos a tener un problema. Antes de empezar a grabar, yo creo que antes de empezar a grabar, estábamos hablando de que, bueno, a mí las redes sociales me parecen una herramienta maravillosa, porque puedes conectar con una persona que está en Perú y proponerle algo de trabajo, o no sé, puedes hacer un millón de cosas. Sí, o para informarte de un montón de cosas. Qué bueno sería que tú recibieras por la mañana un resumen de tus notificaciones.
Y ya ves todo, pues echas, que sé, cada uno lo que quiera, 1 hora, media hora, 15 minutos, 2 horas, lo que tú consideres. El problema quizá está en que como son una empresa que demanda nuestro tiempo para meternos anuncios, para ganar dinero, hablabas, ¿no?, de que existe una ingeniería social. Claro, no, TikTok, que sí, nosotros estuvimos entrevistando en Silicon Valley a gente que ha estado trabajando dentro de estas empresas, pues de Facebook, de Twitter, de Meta, de todas estas, y nos contaban cómo trabajan desde dentro con neurocientíficos. Bueno, ha habido muchísimas demandas ya con esto, Sí. gente que se ha salido porque lo que hacen básicamente es ir a por los chavales, a por los jóvenes. Es decir, a nosotros nos tienen enganchados ya, a los mayores nos tienen enganchados. Pues ¿a por quién vamos? A por los jóvenes. Y es un problema grande porque los chavales todavía no tienen... Bueno, nos lo explicaban, había una experta, una psiquiatra maravillosa que nos lo explicaba cómo funciona el cerebro de los jóvenes con esto. Y entonces, claro, detrás, o sea, esto es denunciable, porque hay detrás adultos que están trabajando para enganchar directamente a niños. Sí, sí. Lo mismo con el porno, claro. Yeah. Tú tienes 12 años y el porno que hay ahora, que el vídeo porno más visto es una violación de una manada a una chica. O sea, el vídeo porno más visto en Internet... Entonces eso es lo que aprenden. Es una violación. O sea, es una violación grupal a una chica. Entonces, un chaval de 12 años que ponga porno y le salga esto, que el primer acceso que tiene al sexo sea esto... Lo complicado no es qué barrera tecnológica le ponemos al niño, porque el niño siempre va a conseguir superarla, porque si no pueden entrar en la página, pues se lo descargarán de algún lado y se lo pasarán por WhatsApp o por lo que sea. El problema tiene más que ver con uno, que ese tipo de contenido, sobre todo si son violaciones, pues que no sea accesible, que no exista o que... No, es que lo que es tremendo es que lo que más se ve en el porno es eso. O sea, el problema lo tiene la industria pornográfica también, refiero, que es muy fuerte. Sí, yo creo que, claro, yo soy madre también y no soy experta en esto. Es verdad que me ha venido genial hacer todos estos reportajes. Al final... Yo creo que tú tienes que educar no solamente con esto, tienes que confiar también en tus hijos y confiar, o sea, es decir... La educación será en el colegio, pero se las das tú pues llevándoles al cine, poniéndoles un libro delante para que lean, o sea, haciendo un montón de cosas más. Entonces, ¿dónde está el...? Yo tampoco soy muy de ¿cuánto tiempo tiene que estar bien? ¿Cuánto tiempo no? O sea, sí, mira, grabamos en una clínica en Cataluña, que es una clínica ya donde les encierran prácticamente a los chavales. O sea, cuando ya no pueden casos muy graves, sí. Y entonces es pues como un centro que les quitan los móviles, les quitan todo y están ingresados y están hasta 1 año. O sea, chavales con problemas muy graves de todo tipo de adicciones, entre ellas adicciones a las pantallas. Y el director de la clínica me decía, mira, tú, un niño, si tiene amigos, o sea, si tú ves que tiene amigos, de distintos grupos además, pues los amigos del pueblo y los amigos del colegio y los amigos del portal donde viven, que tiene un deporte, o sea, que hace deporte o una afición, que le gusta tocar el piano o hace fútbol o gimnasia rítmica, baloncesto, lo que sea, y es un chaval que se relaciona contigo. O sea, si tú ves que el niño y va bien en el colegio, no te digo que saque unas notas increíbles, pero que va pasando el curso, no hay problema, ¿sabes? Entonces yo... Claro, pero con la relación que tienen los niños con la tecnología, esto que estás diciendo cada vez es... Vamos, yo cuando era pequeño, imagino que tú también, sí. y Joma, que está ahí también, pues cuando éramos pequeños y estábamos todo el rato intentando escaparnos para irnos a la calle. Claro. ¿A qué? A hacer gamberro, a jugar al fútbol, claro, por etcétera. eso te digo que ahora cuando dices, ¿cómo se me ha ido de las manos esto? No se te ha ido de las manos. Por eso que estas 3 cosas que a mí me dijo este tío de hacen deporte o tienen una afición, tienen amigos de distintos en distintos sitios y el curso lo llevan medio bien, pues la cosa está bien. Ahora, claro, si estás metido... estos padres que, pues es que de repente de un día para otro se ha vuelto adicto a las pantallas. No, hombre, si tú estás el niño está en la Play, no sé cuántos 1000 horas al día, no baja a la calle, no tal, pues entonces ahí hay un problema. De todos modos, hay un tema que es complicado porque ahora mismo
Y es que además se puede replicar en muchas cuestiones, como en la forma en que tenemos de comer, el tema de las pantallas. Nos bombardean con tantas cosas que son nocivas para nosotros, Claro. que además parece que nosotros tenemos que hacer esfuerzos hercúleos para tener un estilo de vida ordenadísimo. Claro, dice, no, es que mis abuelos comían comida natural, claro, pero porque era la que había, ¿no? Entonces, ahora, si una persona para comer comida natural tiene que ir a un espacio orgánico y gastarse 50 claro, euros en un primero, tomate... para empezar, que no todo el mundo puede. Claro. Y si puedes, el tomate se pone malo al día siguiente o a los 2 días. Entonces, tú ya tienes que... Entonces, bueno, se puede conseguir. Sí, se puede conseguir. Pero es... Pero bueno, que los adultos, yo lo que digo, los adultos ya somos adultos y tenemos que cuidarnos. Pero lo perverso que te decía de esto es con los niños. O sea, que haya gente detrás de... Lo quería llevar al mundo de los niños, porque o sea, igual que los adultos ya somos adultos y tenemos que cuidarnos, a los niños les dices, oye, si tú tienes amigos y haces deporte... Claro, es que esto a lo mejor tiene un símil con lo de comer tomate. No, claro, no, yo te lo digo desde fuera, que yo digo que si tú ves que los niños, o sea, ¿cómo saber si un niño está adicto a una pantalla? Que yo me quedé con eso que me dijo este tío, el director, que me encantó. Bueno, yo me encantó, porque me digo, o sea, ¿cómo sabes si tu hijo tiene problemas con el móvil, si no quiere ser un padre? Porque hay padres que dicen, oye, móvil hasta los 15 años no, o sea, yo soy mucho más permisiva. Yeah. Es decir, y soy, o sea, son menores, pero ellos mismos tienen que ser quienes son. Yo tampoco, entonces yo les dejo hacer, pero ¿cómo sabes si el niño está bien o no está bien? O sea, yo a mis hijos les veo fenomenal a los dos, pero esto me dijo, estas 3 cosas. Les gusta el deporte que hacen o tienen una afición de música o de lo que sea, de minerales, me da igual. Tienen amigos, distintos grupos de amigos y van pasando el curso bien, o sea, aprueban, en principio Son 3 checks de que la cosa va bien, de que la cosa va bien. Por lo que estás contando, tú has aprendido mucho, ¿te lo has llevado a casa, por ejemplo, la forma en la que educas a tus hijos? Sí. A ver, yo es verdad que con los años, antes me afectaba todo mucho más. O sea, yo en Callejeros me iba a un poblado, a la Cañada Real, y veía cómo los niños no tenían luz, cómo los niños vivían en unos sitios mugrientos, en infraviviendas, en sitios donde... Y volvía, me tocaba mucho, o sea, me afectaba muchísimo. Pero ya con los años me afecta menos. Es verdad que yo grabo cosas duras y estoy en sitios duros y hago entrevistas a gente con unos dramas tremendos y te los llevas a casa, pero cada vez intento separar un poco. Ahora, para la hora de educar, sí. O sea, para la hora de... O sea, no sabéis la increíble suerte que tenéis de haber nacido donde habéis nacido, porque sí, ¿sabes? Porque esto es suerte. Vivís en la cara buena del mundo, os ha tocado vivir aquí, sois unos afortunados y sí que cojo cosas para educarlos y ellos son conscientes. Antes les daba un poco más la chapa, ahora ya digo, bueno, pero ahora son ellos los que se interesan por los reportajes, los que me preguntan, ahora ya son más mayores. ¿Tú crees que, bueno, te voy a preguntar, ¿qué haces y qué opinas? En la interacción con el medio al que vas, porque claro, hay mucho debate, ¿no? Si un periodista llega a una situación de guerra, una situación compleja en la que hay un niño pues, que vive de manera pues, que no debería, incluso en España, ¿no? Que pasa mucho. ¿Tú intervienes en el medio o tienes ese ojo crítico y...? O sea, es verdad que también con la edad te cuesta más no opinar, ¿sabes? O no, yo un poco lo que intento hacer en los reportajes, lo que he intentado hacer siempre, es más, antes, por ejemplo, mis reportajes tenían voz en off, contando un poco lo que pasaba, y ahora no tienen voz en off. Directamente tú coges una cámara, claro, tú estás antes produciendo un reportaje y tú grabas lo que tú quieres grabar. Sí, claro. Pero yo creo que cuanto menos... O sea, que el reportero o la reportera estemos ahí para preguntar, es verdad que yo soy una persona empática y a lo mejor pregunto algunas cosas que a otro que no son tan informativas, que son más, pues, ¿cómo estás? O otro tipo de preguntas. Pero yo, cuanto más real sea la escena o la secuencia que estás grabando, que es la calle, el reportero, la reportera y la persona,
cuanto más natural sea todo, mejor. Es importante, ¿no? Para Yo contar creo la que realidad. sí, o sea, pero hay muchos tipos de periodismo y muchas maneras de hacer reportajes. A mí me gusta la calle, me gusta el reporterismo de estar en la calle y tocar a la gente y hablar con ella, como si estamos hablando tú y yo. Pero yo es que te lo preguntaba porque he visto o he escuchado, pues a lo mejor he leído a muchos periodistas que hablan de esto. Lo hablan mucho sobre todo los de guerra, cuando llegan a una situación de guerra, que hay veces que tienen la oportunidad de salvar a alguien y es el eterno debate. Lo primero que si ayudas a alguien y a lo mejor lo salvas, pero a lo mejor te matan a ti porque ya dejas de ser una persona neutra. Y luego que quizá puedas ayudar muchísimo más haciendo tu labor de periodista que interviniendo. Claro, o sea, los reporteros y reporteras de guerra son palabras mayores, o sea, eso es otra cosa. Lo que pasa es que a mí me cuesta mucho diferenciar mi parte como profesional de mi parte como persona. Entonces, es verdad que con la edad cada vez me involucro menos, pero yo soy incapaz de entrevistar a una chica que me está contando que ha sufrido una violación grupal y no interesarme más por su historia una vez que acaba la entrevista, o no quedarme con su número de teléfono. Yo tengo un montón de amigos y amigas, o no amigos, amigas, gente a la que le tengo mucho cariño que he entrevistado, porque empatizo mucho con lo que me están contando, porque me caen bien o no me caen bien, pero esa persona quiere mantenerme informada de no terminar la entrevista y ya está. Entonces yo soy incapaz muchas veces de separarlo. Bueno, eso sí, eso es fantástico, ¿no? Porque realmente tu trabajo como periodista no tiene por qué acabar en el momento en el que has quedado con esa persona, sino que puede durar la vida entera. Sí. Que tampoco puedes, claro, de todas las entrevistas que tenemos y de todo lo que hacemos, no puedes estar pendiente de todo el mundo, pero hay con personas que sí. Y a mí, ya te digo, me cuesta separar la persona de la profesional. Oye, y volviendo al tema de las adicciones, que es muy interesante todo lo que cuentas, pero nos hemos ido un poco. Sí. Cuando tú estabas en el centro de tratamiento a menores en Cataluña, ¿hubo algún caso que te llamara especial atención? Bueno, todos eran tremendos. O sea, todos los casos eran tremendos. Había una chica, por ejemplo, que se autolesionaba. Llevaba muchísimo tiempo autolesionándose y en el centro pues la tenían que tener vigilada las 24 horas del día y era una chica jovencísima y daba, se te ponía el corazón encogido. Todos eran casos muy extremos también se mezclaba la adicción a las pantallas con adicción a drogas, hachís, cocaína, de todo. Y eran chavales muy jóvenes, ya te digo, eran menores, todos menores, muy jóvenes. Luego aquí también en Madrid hay un centro de la Comunidad de Madrid que es un centro público solamente para desengancharte de las pantallas con gente muy joven, con unos casos, pues padres que pegaban a sus hijos, padres que robaban a sus hijos, chavales las apuestas también, lo de las apuestas es terrible. Entonces ahí a mí lo que me entra es vale, o sea, los pobres chavales, pero es que los de arriba van a por ellos. Igual que en las redes sociales, los de las casas de apuestas es impresionante. O sea, tú te das un recorrido por cualquier barrio del sur de Madrid y en cada puñetera esquina hay un sitio de casa. 10 locales, 2 son casas de apuestas. Luego con el tema de los... Entonces, que van a por ellos, Con el tema de los videojuegos y las casas de apuestas, hubo, y además es que esto va a menores. Estuvimos hablando hace un par de años con un doctor del Hospital 12 de Octubre, que es López Trabada, que es especializado. Son buenísimos en esto. Son fantásticos. Me contó que hay algunos videojuegos que tienen maneras de funcionar muy similares a las casas de apuestas. Y que les introducen en acostumbrarse a jugar, mientras sus padres a lo mejor están tranquilos pensando que están con el Fortnite y sin embargo están empezando una adicción al juego, pues por lo de los cofres que pagan una cosa y no sabes. Es muy parecido, Entonces, por quien habría que ir es a por los cabrones que están yendo por estos niños, ¿sabes? Y lo que no se puede permitir es que se sigan abriendo casas de apuestas. En esas casas de apuestas entran menores y el cubata te cuesta €1. Para que te quedes ahí. Hombre, claro.
y el bocata, y entonces, y entran menores, yo lo sé, entran menores. O sea, hemos hecho una investigación hace poco y entran menores. ¿La veremos pronto? No, esto no va a salir. No, pues hay temas que al final no salen, pero... O sea, no, que me refiero que aquí, por supuesto, los chavales, los padres, la educación de los padres, pero luego están las corporaciones enormes con muchísimo dinero que están buscando adictos. O sea, hacer adictos a los niños para luego tener dinero. Ya. Es muy fuerte. Y aquí a lo mejor hay que buscar responsabilidades, ¿no? Hombre, claro, sí, ha habido denuncias en Estados Unidos, ha habido denuncias y se está persiguiendo, pero es muy difícil. Y luego que les introduces ya no solo en el juego, sino que les induces a un estilo de vida que ya acarrea todo. Porque hablabas de entrar en el local y ya es el cubata a €1. Entonces a lo mejor un chico de 16 años, no sé qué edad, pues ya empieza a beber. Y de manera... como que se lo están encima permitiendo, pero no, es que aquí se bebe, ¿no? Entonces puedes beber y te hemos dejado entrar. Sí, es asqueroso. Y luego el tema es que como todo va muy rápido, tú eres madre, los padres cada vez lo tienen más complicado, porque no puedes estar al día de todo. Por eso es muy importante la labor del periodista, que sintetiza y oye, esto es lo que hay, aquí tenéis que tener cuidado. Y por eso me encanta tu labor, pero claro, los padres tienen que hacer un ejercicio como padres responsables de informarse qué está atacando a los hijos y qué puede pasar. Porque hay muchas cosas que se presentan como inocentes y no son nada inocentes, ¿no? Hablamos de videojuegos que parece que todo eso ha cambiado. Mira, nosotros ahora, o sea, el reportaje que emitimos el lunes que viene es sobre el incremento de las agresiones de alumnos a profesores en las aulas. O sea, los datos son terribles según los sindicatos de profesores y el defensor del profesor. Pues creo que es 1 de cada 4 profesores sufre agresiones físicas, 8 de cada 10 verbales, a las faltas de respeto en clase. Bueno, es tremendo, los profesores con ansiedad, con depresión, y hemos hablado con psicólogos también y con psiquiatras, y en parte muchos dicen que viene de esto, que viene de aquí. Claro, lo quiero, lo tengo. El no saber calmarse. ¿Qué pasa? Que bueno, claro, es que hay muchísimos casos, ¿no? Pero al final los padres están todo el puñetero día trabajando, los chavales salen del colegio, están solos y al final es más cómodo darles un móvil porque quieres saber dónde está, pero entonces... Sí, no, y que ahora por tener un móvil les dejas solos, o sea, tanto que nos claro, han educado... estás tranquilo, claro, vas y está con un móvil, porque si pero pasa realmente algo... le estás dejando solo con los malos. Claro. Los malos están en el móvil, claro. Están intentando captar la pasta y luego... Todo, sí. Que se conviertan en... Y luego está el tema de que cuantas más redes sociales y nuestro cerebro... esto no soy ningún experto, son por pinceladas que he ido leyendo, pero que me han preocupado. Las notificaciones permanentes de los teléfonos móviles afectan mucho a nuestra capacidad de concentrarse. Pues así nos afectan a nosotros, claro. Yo cuando estoy trabajando me tengo que poner el móvil ahí. Pero nosotros ya somos mayorcitos. Hablaba uno de que cuando las marcas estas nos dicen, las grandes casas, nos dicen, oye, pero claro, tú lo que tienes que hacer es entrar en la aplicación y decir que no queremos que te notifiques, tienes que activar el modo de no molestar y tienes que hacer 45 cosas y después ya estás bien. Claro. O ya estás mejor, o ya estás más protegido. Y claro, oye, que yo estaba bien antes de conocerte a ti, eso para empezar. Y segundo, lo que me estás proponiendo es muy cruel, porque me estás metiendo casi con embudo una cosa que es adictiva, que además lo estás haciendo adrede, pues es que lo sabemos ya. Antes a lo mejor no lo podíamos saberlo, pero ya hay a puntapala de testimonios de personas que se han salido arrepentidos, que están diciendo, oye, que es que hay las mejores mentes del mundo están atacando a vuestras casas a través de las pantallas. Y luego me dices que me ponga que archive los mensajes de... Ya, claro, sí. Es cruel, casi. No, o sea, por eso tenemos que ganar nosotros al aparato infernal este. ¿Y qué hacemos? Ahí, mira, entrevistamos en la Universidad de Oxford a... ¿Cómo se llama? Carissa... Bueno, una experta también en esto, y ella, claro, lo que nos decía es que es raro que no hayan ningún movimiento de gente joven contra esto, porque o sea, todo el movimiento del clima, ¿sabes? Gente joven luchando contra...
Y no ha salido un movimiento, sería increíble, pues de repente eso, que los chavales dijeran, no queremos teléfonos, ¿sabes? Y vamos a salir a la calle y vamos a hacer activismo contra estas grandes empresas que nos están machacando el cerebro. Pero es verdad que no hay, o sea, hay un movimiento, o sea, un movimiento pequeñito, ¿no? Una revolución claro. De no queremos teléfonos. Me parece bien. Oye, estaría genial. Alejandra, me voy contigo. Nada, es que estaría genial. No, pero lo tienen que hacer los jóvenes. Los jóvenes. Claro, tienes una revolución de gente joven. Como todos los, o sea, Greta, todos los que luchan contra el clima, pues que salga un activista Alejandra, contra esto. Cuando hubo un problema de heroína en España, sí. ¿hubo un movimiento joven contra la heroína o fueron...? Bueno, a mí me pilló un poco joven el movimiento de la heroína. Yo creo que fue, bueno, en Galicia fueron las madres las que lucharon. Eso es decir, las famosas madres gallegas, pero yo no conozco que haya... Pero yo, o sea, yo creo que lo que pasó con esa generación es que la heroína les arrasó a todos. Claro, es que a lo mejor, te lo decía, porque a lo mejor lo que está pasando con las pantallas es que incluso yo, que me preocupa mucho este tema, incluso yo, pues incluso a todos los que nos preocupa mucho este tema, yo me considero enganchado. A lo mejor mucho menos que cuando ni siquiera me preocupaba este tema, pero aún así me resulta hipercomplejo y tengo técnicas que son absurdas y funcionan una cada cuatro. No, y el gusto que da, es como ir al gimnasio, ¿sabes? O hacer deporte, que luego sales, el gusto que da decir, paso del teléfono. ¿Sabes? Lo voy a dejar ahí y me voy a tirar toda la tarde viendo pelis, leyendo y voy a pasar del teléfono y es que te da un gusto increíble. Dices, qué bien, es que estoy mejor. Son como temas que la gente no quiere oír hablar. Claro. ¿Sabes? Que yo a lo mejor propongo este tema y dicen, uff, ¿sabes? El alcoholismo, tal, como muy... Yeah. Que creo que se puede contar de manera maravillosa. Hemos hablado de Yo Adicto, de la serie de Javier Giner, que está súper bien tratada y súper bien contada. Sí. Pero son como temas... A Javier Giner le he puesto un email para ver si quiere venir a ver si nos ve y nos responde. Sí, pues es que está genial la serie. Sí, es maravillosa. Pero son temas como que te echan un poco para atrás, ¿sabes? Que la gente... Sin embargo, ves fentanilo, como es fuera, como es en Estados Unidos y como, pues a lo mejor a la gente le interesa más verlo, pero el alcoholismo, que estamos acostumbrados y todos tenemos a alguien cercano que es alcohólico, desgraciadamente, o amigos, o en la familia, o alguien, es un tema como que la gente no o sea, le incomoda. Digo un tema para hacer un reportaje, ¿no? Que ahora yo me planteo hacer un reportaje sobre el alcoholismo, me encantaría, creo que es un tema súper interesante. Yo creo que no... Sí. Y luego está la situación de que los familiares de una persona con adicción al alcohol también son víctimas de la adicción al alcohol. Claro. Debe ser súper difícil el acompañamiento ahí. Y que, bueno, pues que una persona que tiene adicción al alcohol pues genera una serie de problemas que lo viven en casa, además del acompañamiento. O sea que es una situación muy extendida y que hay que ir tratando y que ojalá todas las series empiecen a naturalizar. Sí, estaría muy bien. Sí. Porque yo creo que con eso ganaríamos mucho terreno al estigma y a la adicción al alcohol. Pues nada, si hacemos un reportaje sobre este tema, te llamamos. Pues no era por eso, por lo que te lo estaba diciendo. No, pero que yo encantada, me parece que es un tema que está muy bien. También me interesa lo de, no sé los datos exactamente cómo son, que los jóvenes beben cada vez menos alcohol. ¿Eso es así? Bueno, yo esos datos los he mirado, pero no me los he estudiado. Y lo que sí que el tweet que te puedo dar, hay una tendencia, ¿no? Pero hay una cosa que preocupa un poco, y es que aunque en líneas generales la media baja, sí. Es decir, los jóvenes están bebiendo menos, hay un problema que es que los que beben más cada vez beben más. No. Pues yo fíjate lo que veo, pero por el entorno de mi hija, de mi sobrina, de mi tal, que además no o sea, beben un poco como si fueran más mayores, es decir, vamos a cenar y nos tomamos un tinto de verano. Les llaman ahora los sobriocuriosos. ¿Es eso? ¿Sobriocuriosos? Lo leí el otro día, ¿no? Sober-curious, ¿no? Que es como un movimiento de... Está la moda, que es una tendencia que es buena, joder, hay tendencias que son buenas de no beber, y luego está la vía de en medio que va ganando cada vez más terreno. O sea, que no salen a emborracharse. No, que son conscientes, cuando beben son conscientes. Sí, y que se toman, ¿sabes? Que beben eso, a lo mejor más, o quedan en una... Yo hacía botellón cuando era pequeña en el parque del colegio, no se me ocurría irme a una terracita con 18 años a tomarme un tinto de verano. Eso era de viejos. No, claro. Sí. Y ahora sí que veo, y ves las terrazas, creo que también viene un poco de la pandemia eso. Ha cambiado mucho la mente de la gente, ¿no? Pero yo sí veo eso, que mucha gente joven a mi alrededor, sobrinas, hijas de amigos, que beben poco. Beben poco. Sí. O sea, pues eso es verdad. O sea, los datos cada vez son mejores en ese sentido, pero hay un grupo que es de los que sí que beben esos, y no son pocos, porque al final es un porcentaje
de todos. Sí. Pues cada vez Que beben más, mucho, sí. o sea, que beben mucha cantidad. Sí, entonces hay que vigilarlo. Hay todos los años un estudio que hacen, es el de estudios y edades, que miden el consumo, y yo es donde lo miro. Los datos ahí se pueden ver muy bien. Y yo creo que no nos hemos dejado ninguna cosa más en el tintero. ¿O tienes alguna...? No, yo encantada. Hemos Ya ha pasado hablado 1 hora, joder. y más. Qué fuerte. 1 hora y pico. Ha sido muy interesante. Sí. Alejandra. Tampoco hemos... O sea... Es que nada. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este episodio de In Recovery Talks. Si esta conversación te ha hecho reflexionar, compártela y ayúdanos a seguir derribando barreras en salud mental y adicciones. Si te ha gustado y quieres estar al día, suscríbete a nuestro canal y encuéntranos en tu plataforma favorita y en inrecovery.es, porque hablar de esto es parte del cambio. Nos escuchamos en el próximo episodio.